Bien, vamos a ver un pequeño resumen de las gráficas fundamentales con las que podemos encontrarnos en un movimiento rectilíneo. Es decir, vamos a hacer que este coche se mueva de forma rectilínea en este sentido del sistema de referencia que hemos establecido aquí, empezando en la posición cero y aumentando en metros esta graduación que estáis comprobando, ¿vale? Bien, aquí tenemos las tres gráficas que relacionan, la primera, la posición con el tiempo que va transcurriendo, la velocidad con respecto a ese tiempo y la aceleración con respecto a ese tiempo. Bien, entonces vamos a empezar a hacer que el coche se mueva desde la posición inicial cero, con una velocidad de 2 metros por segundo y ninguna aceleración. Es decir, estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver qué ocurre en este caso. ¿Veis? El coche empieza a desplazarse con velocidad constante. La gráfica de la posición estáis viendo que es una recta, una función afín, porque la posición va creciendo. Vamos a pausarlo y explicamos cada una de ellas. La posición va aumentando de forma proporcional. ¿Ok? Bien, con una pendiente que la determina la velocidad. Dijimos que si esta velocidad es mayor, pues esta recta, esta pendiente, será mayor aún. Y estamos en parte positiva, la pendiente es positiva, es creciente, porque el coche se está moviendo, el vehículo, en el sentido positivo del sistema de referencia. Vale. La gráfica que relaciona la velocidad con el tiempo es constante, ¿lo veis? Es una función constante porque siempre está en 2 metros por segundo, con lo cual es una gráfica completamente horizontal. Bien. Y la tercera de ellas, la de la aceleración, ocurre lo mismo, pero trabajando en el cero. Al no tener ningún tipo de aceleración, la aceleración de ese vehículo siempre es cero, porque está circulando a una velocidad constante. Bien, veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo ahora de que la velocidad es un poquito mayor para comprobar lo que he comentado antes de las pendientes. Seguimos movimiento rectilíneo uniforme, el vehículo se desplaza a una velocidad constante un poco más rápida y la diferencia, si os dais cuenta, ahora es que esta recta tiene una pendiente mayor. Nos está indicando que esa velocidad es mayor. Aquí sigue siendo la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo una función constante, horizontal porque siempre permanece en 5 y la aceleración es 0. Vale, otro ejemplito. En este caso, lo único que vamos a hacer, vamos a cambiar la posición inicial de 0. Vamos a suponer que el vehículo, ¿veis? Empieza en 10. Es decir, vamos a empezar a circular desde aquí. Entonces, las gráficas son prácticamente iguales con la diferencia de que el vehículo ha empezado en una posición 10 a desplazarse. ¿Vale? Siempre seguimos en movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a crear un movimiento en el vehículo con una velocidad inicial de 2 metros por segundo y ahora sí le vamos a aplicar una aceleración de 1 metro por segundo. Es decir, 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, cada segundo el coche va a aumentar la velocidad 1 metro por segundo. Luego tendréis que ver un desplazamiento en el que empieza a una velocidad de 2 metros por segundo, pero cada vez va siendo más rápida. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, va acelerando, pero de forma muy progresiva y continua. Las gráficas, en este caso, la de la posición con respecto al tiempo, claro, al ir, al ir adquiriendo mayor velocidad cuando va aumentando el tiempo, pues hace que el desplazamiento sea cada vez más alto. En las mismas unidades de tiempo, cada vez hace un desplazamiento mayor. Con lo cual, la forma que tiene la función del desplazamiento de la posición con respecto al tiempo es de tipo parabólico. Este tipo de curvas se llaman parabólicas, ¿ok? Siempre irá cada vez convirtiéndose en mayor. Bien, en este caso, la velocidad con respecto al tiempo ya no es una función constante como veíamos antes. Como la velocidad, ¿veis? Empieza aquí en el 2, en 2 metros por segundo, pero ha aumentado, va aumentando con respecto, va avanzando el tiempo. Ya la velocidad no es constante, sino que crece. Y la aceleración, como tal y como hemos especificado, siempre es una aceleración, en este caso, de 1 metro por segundo al cuadrado. Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hasta luego.